Hola a todos, bienvenidos a la tercera parte del vídeo de la revisión del High Roller de Winamax de 250 euros de inscripción. Como podéis ver, ya hemos llegado al GESAP y bueno, nada, deciros que en GESAP no me considero un jugador experto. Es la modalidad que posiblemente menos haya estudiado, ya que la mayoría de mi volumen es de torneos. Es cierto que algo sí que he estudiado y que algo sé, pero bueno, decir que eso, que no es mi especialidad y ya está. Aún así creo que me defiendo, creo que bueno, gané un brazalete en un evento GESAP y creo que se me da decentemente bien. Así que bueno, espero que lo disfrutéis. También decir que es una selección de manos, no están todas las manos. Si ha sido un bote pequeño o he abierto y ha follado al rival o al revés, no está puesta. Y bueno, espero que disfrutéis y a ver si conseguimos la victoria o no. También decir eso, que empezamos el GESAP 2-1 en contra, 700.000 contra 1,4 millones, contra un rival del que no tengo apenas información. No sé quién es, no sé cómo juega, y lo poco que juega con él en la mesa final, pues tampoco he podido sacar demasiadas lecturas. Ahora, bueno, GESAP, cuando juguemos unas cuantas manos, supongo que sí que podré coger alguna lectura de por dónde, cómo piensa él sobre póker y por dónde van los tiros, qué tipo de tamaños utiliza, etcétera. Y bueno, poco a poco pues intentaremos remontar este GESAP. Empezamos con un dama 4 off en ciega pequeña, bueno, el botón GESAP es ciega pequeña y botón es lo mismo. Y me paga. Y bueno, aquí decido hacer el CBET de un tercio del bote. Y el rival abandona, así que va bien. Aquí tengo un 6-5 off, el rival me abre, decido defender y cae as 3-2. Y me apuesta un tercio. Aquí tengo una decisión complicada, ya que tanto el call como el raise creo que son opciones bastante buenas. Y en este caso decidí hacer raise, como podéis ver, por el hecho de que es la mejor gutshot que tengo. Es decir, cuando cae un 4 tengo a Nuts, el board es Rainbow, tampoco tengo tantos faroles en este tipo de board y mis faroles tienen que salir de los 4x o 5x. Entonces decido meter este combo de farol y creo que está bien. Tengo todos los 5-4 en rango, tengo las 2, tengo las 3, tengo algunos as X. Los más altos es cierto que no, manos como as damas, gotas, rey, as 10 no las tengo, pero manos como as 9, as 8 puedo raisear con cierta frecuencia. Entonces bueno, creo que mi mano es suficiente como para hacer raise aquí, el rival me paga y el tour es una J, y aquí tengo bastantes dudas. Aquí no sé si es mejor continuar dos barrels, o sea, bet tour y bet river, sobre todo cuando complete el backdoor flush, o si es mejor chequear y dar por perdida la mano. Creo que en este caso decidí chequear, pero no estoy seguro si quizás será mejor apostar. El problema es que cuando ya me paga el check raise del flop, su rango ya son parejas, gutshots, algunos king highs, pero king highs como rey dama o rey 10 que ya tienen gutshot ahora también al tour, tiene backdoor flashes y no espero demasiados falls al tour, la verdad, en este tour. Entonces por eso decidí no continuar con mi farol aquí. El rival chequea back y river es una dama. Aquí puedo pensar en farolear, pero la verdad es que no tengo demasiadas manos por valor. La mayoría de mis dobles apuestan en el tour, 5-4 apuesta el tour y tengo quizás algunas 8-7 que haya querido resear por valor, que sí que he podido checar el tour y ahora valuetear, pero creo que el rival me va a bruscachar, me va a pagar el river bastante a menudo, así que decido no farolear y abandono. Bueno, abro limpeo este rey 9 off. Aquí cuando hay ante y es GESAP con menos de 20 ciegas, creo que hay que hay que tener rango de limp. Entonces, porque quiero jugar muchas manos al haber muy buenas odds y estar en posición, no puedo hacer todo mi rango open raise porque sería bastante explotable si el rival me empieza a hacer 3-bet all-in todo el rato con manos medio fuertes y me estaría castigando bastante fuerte. Entonces decido crear rangos de limps
y tengo tanto rango de OR como, o sea, de hacer open raise, que es abrir, como de limpear, que es pagar. En esta mano decidí limpear y el jugador chequea, 7-3-3, decido chequear back, turn rey, me ha puesto una ciega, tengo un call fácil, river J, el rival chequea y aquí tengo una value bastante clara y decido hacer un rebote para ver si me paga con algún 7 o alguna J que haya pinchado el river, pero no me paga. Aquí el jugador decide abrir, tengo 18 ciegas, rey dama off, no me da muy fuerte esa, bolín, el jugador abandona, dama 2 suite, decido abrirla, el jugador me paga, 9-3-2 monocolor, decido hacer un tercio, el jugador me paga, tour 8, y aquí es curioso entre hacer check o hacer bet. Lo bueno del bet, que creo que a veces puedo tirar algún 3x sin corazón, además de que las manos como el estilo rey high o as high con el as de corazones o rey el as de corazones o rey de corazones, o manos como J10 con un corazón, manos como 7-6 con un corazón, 10-7 con un corazón, todo ese tipo de manos me están pagando el tour y van perdiendo. Con lo cual, ante check en river blank, el 2 tiene algo de showdown, además de que puedo tirar algunas manos mejores como son los 3x sin corazón, o si tiene, sí, porque parejas no creo que tenga, entonces la única mano mejor que tiro son quizás 3x sin corazón y no es seguro. O sea, manos del estilo a lo mejor tiene 4-3 de picas, a lo mejor se tira el tour. Aún así creo que ambas son decentes, ambas líneas, tanto a chequear como a apostar. En este caso decidí apostar y el jugador me pagó, el river cae un 3, que es un blank, dobla la mid perder flop y nada, aquí voy a chequear back, pero el jugador decide donkearme un octavo del bote y bueno, antes de sizing tengo un call bastante fácil, necesito ganar esos 62.000 para un bote de más de medio millón de puntos, entonces aquí la decisión es fácil, no puedo subir y foldear no me parece una opción cuando él puede tener bastante faroles. Así que pago y gano a 5-4 negras, que creo que es un error por su parte el pagar el tour. Un error grave, yo creo. Creo que es un fold bastante claro. Decido defender 7-6, el flop es buenísimo. Flopeo nuts, check raiseo y me paga. Tour es una J, ha puesto un tercio y me paga, y river es una dama, tengo nuts, así que me queda una apuesta de 2 tercios al river y voy a ir all in, deseando que el rival me pague. Obviamente aquí, bueno, creo que no se puede jugar de otra manera, H-raise, bet, creo que es la mejor línea con esta mano, y me paga, y me pago con la J que ligo al tour, una mano estándar, así que nada, me doblo y me pongo 2-1 a favor, así que el heads-up pinta un poquito mejor. El rival limpea, chequeo y bueno, flop, decido check-colear una, el tour es un 8, que me da mi pair, check, y aquí la duda es si apostar por valor o chequear, pero creo que en este caso es mejor chequear. Tiro en 3. Me ha limpiado 3-2 off que hay antes, así que esto ya es una información de que no va a tener rango de fold preflop, va a limpiar, va a abrir todo su rango y que no va a foldear nunca. Esto es buena información y que luego tengo que adaptarme a esto. Limpia este 6-5 suited en el botón y cae un flop inmejorable 6-5-5, flopeo full. Check, decido apostar una ciega, jugador me paga, tú es un 4 cabre doble flash draw. Check y decido hacer un tercio. Mi mano no es cero vulnerable, quiero que pague con todos sus proyectos a ver si los liga, quiero que se pueda llegar a levelear y hacerme algún check raise con un 7x, con un 8x, con algún proyecto, con incluso un 3x que tenga. Me paga de nuevo y el river deja escalar al 7 y me sale donkeando un poquito más de medio bote. Aquí obviamente voy a subir. Decido subir a 362 y el jugador abandona, parece que estaba faroleando. Decido abrir, defiendo dama 8 suites a 2 ciegas, J95, 2 tréboles, un corazón.
Decido chequear, el jugador me ha puesto un tercio y aquí esta mano creo que solo puedo hacer call, creo que no es suficiente buena como para cherrasear, aunque tampoco veo mal que a veces hacer cherrace con esta mano. El turno es un 9, aquí puedo tanto donkear como chequear, creo. Decido chequear y el jugador chequea back y el river es una dama. Decido apostar por valor 2 tercios, 120 en bote de 180 y el jugador me va all-in. Aquí tengo una situación bastante complicada, la verdad, porque por el rango, o sea, mi parte de valor creo que solo tengo dama X es mi peor valor porque creo que solo valobeteo a este sizing pues 9X escaleras y dama X. Al tener dama X estoy en bottom range, es mi peor mano de valor. También es cierto que tengo bastantes faroles, pero creo que puedo abandonar esta mano. Me extraña encontrar aquí faroles y sí que creo que puede haber chequeado el tour con un rey 10 o manos de este estilo. También puede haber chequeado si tiene jotas, puede haber chequeado incluso damas. Entonces incluso puede haber triqueado algún 9X y al tour y luego que decida jugar esta línea. Me extraña que tenga aquí faroles, pero puede ser que tenga faroles. Lo bueno es que tengo que pagar 340 para un bote que va a tener casi 1.100.000, 1.200.000. Entonces las odds son muy buenas, necesito ganar pocas veces, un 25-30% de las veces solo. Pero es una línea complicada, me cuesta ver faroles y creo que aquí tengo que abandonar. Pero tampoco veo un error grave de pagar aquí, la verdad. Decidí abandonar, pero no estoy seguro y con dudas. Decido limpiar 9 suites en el botón y me hace raise por 4, decido pagar. J10-3, me apuesta 40% del bote aproximadamente, decido pagar. Tour 7 me abre gacho, me vuelvo a apostar otra vez 40% del bote aproximadamente. Un call fácil porque tengo middle pair, encima tengo gacho, aquí en GSAP es una mano decente para seguir pagando y este river es muy malo, una dama que completa muchos de sus draws, le da muchas top pairs y complica mucho el board. Y me va all-in y creo que esta mano no me da para pagar, además tengo 9X que bloquea algunos de sus faroles, puede tener las 9 o manos de este estilo, incluso 9-4 suites o 9-5 suites y son manos que bloqueo. Así que creo que aquí no puedo pagar tampoco. Me tira y me guarda el heads up. Decido limpiar, decido chequear. J16. Check, me hace medio bote, decido pagar. El tour es una dama. Check, medio bote y bueno, aquí tengo un call fácil. Tengo topper de flop o se compra ahora y encima tengo gachot. Así que es un call fácil y river en al 10, check check y gano a rey 2 estándar esta mano. 4 suites, decido abrir, jugador me paga. 6-5-2 con backdoor, puedo tanto apostar como chequear back, la mantuve en el rango de check. El tour es una J, aquí voy a pagar con mi pareja y mi proyecto de escalera interna. Y el river es un 10, el jugador chequea, yo chequeo y pierdo contra un 5. Bastante estándar esta mano. La siguiente mano, J10, defiendo. Rey 9-5, aquí se puede cherresear con alguna frecuencia, también se puede pagar. Decido pagar, tour 2, check check, y river 4. Y aquí la duda es si farolear o no. Es cierto que tengo muchísimos faroles, tengo muchísimos 8-6, 7-6, esa 7-6, 8-7, 8-6, luego también tengo J10, algunos backdoors, como 10-8 con backdoor y cosas así. Lo que pasa es que también es cierto que muchas de esas manos hago cherry flop, entonces tampoco tengo tantas al river, porque algunas las hago cherry flop. Aún así, no sé si quiero con esta mano tirarle de dama alto y de asalto y no sé si se va a tirar de asalto, sobre todo de dama alta yo creo que sí que le tiro, pero de asalto no estoy seguro. También si tiene una mano muy mala también evito que me farole él a mí, entonces creo que tengo que farolear. Utilizo un sizing grande porque tengo muchísimos faroles. Si tengo un 9 un rey también apostaría grande por valor. Decido pagarme con un 9 y bueno, esta mano
bastante también estándar. Buen call por su parte. Abre, defiendo, dama 3, aquí se ha puesto 2-1 en contra. Es lo que tiene el GSAB, ¿sabes? El GSAB cuando pierdes un par de manos el rival te da la vuelta, porque al final son fichas que tú pierdes pero lo gana directamente el rival. Ligo proyecto de color y también una gatshot, o sea un proyecto de escalera interna a la J. Check check, me da color al tour, una carta muy buena, decido apostar grande, me paga. El river doble a 7, decido otra vez apostar grande de tamaño cercano a pot y me paga con la J, así que bastante bien este bote. Decido abrir dama 5, me paga, check un tercio, me paga, tour 5, check check. Este 5 no tiene mucho sentido seguir apostando, en mi opinión. Y check check y gano aquí en high. Así que bien, otro botecito que me llevo. Decido abrir las J, me hace 3-bet y le voy all in. Las J es muy fuerte para esta secuencia con menos de 30 ciegas que tiene el rival. Y abandono, así que me llevo otro bote y seguimos acumulando. Aquí el rival me abre, tengo a 6 off, 20 ciegas, creo que es una mano decente para pusear. Voy all in y abandono. Y bueno, aquí tengo pareja de 7. El rival me abre, es un push bastante claro también, no queda otra opción que el all-in. Y vuelvo a abandonar. Y aquí tengo 8-7 off. El rival tiene unas 18 ciegas o así, decido limpiar y me hace raise por 3. Así que creo que tengo que pagar con esta mano. Y flopeo un flop que engaña, porque a priori no parece malo, pero tampoco es tan bueno. Tengo proyecto de escalera a 2 puntas y proyecto de color al 8. Proyecto de color al 8 es engañoso, porque contra algunas manos, si él tiene por ejemplo rey dama de picas, tengo muchísima equity, o si tiene a rey sin corazón, tengo mucha equity que voy hasta ganando seguramente. Pero si por ejemplo el rival tiene pareja más proyecto de color, por encima del 8, o sea, si tiene un rey dama con la dama del palo, mi mano está bastante fastidiada en ese momento. Entonces es una mano que engaña bastante y que es difícil de jugar. El rival me hace un 40%, el bote vale 220 y al rival le quedan poco por encima de 550k y aquí tengo bastantes dudas. No sé si es mejor pagar o pusear. Decidí pusear porque no tengo tantos faroles aquí que decidan pusear, ya que muchas veces el as high de corazones solo pago porque tengo valor de showdown con as alto. Al no tener aquí valor de showdown con 8 alto, creo que es un farol decente para ir all-in y que pueda abandonar pues manos que no hayan ligado, manos de estilo as J de picas o cualquier farol que haya abandonado, incluso si tiene una value. Si tiene algún 6 o algún 5, aquí cuando yo voy all-in le debería costar pagar bastante, ya que no tengo tantos faroles. Además, cuando el rival me paga con una mano de valor, como he dicho antes, a rey o rey dama o rey J o rey 10 o cosas así, si no tiene corazón le voy ganando, y si tiene corazón todavía tengo la open-end y tengo equity. Aún así creo que es dudoso entre call y push. Decidir all-in no me parece mal tampoco. Y bueno, me paga con 10-9 con el 9 corazones, que esto es un desastre, porque su call es terriblemente malo, pero terriblemente malo. O sea, esto es un fold bastante claro por su parte. Una vez no puedo hacer bet y pagar el all-in aquí contra mi rango porque va bastante crujido. Tiene la suerte de que posiblemente sea la única mano que tenga en todo el rango que vaya ganando él. Y aún así como podéis ver, tengo un 35% de ganar y él tiene un 65%. Me parece un error grave por su parte. Y en este caso le sale bien porque justo tengo este combo. Y bueno, veremos si me cae. Bueno, cae el color y me gana. Y se me dobla. Esta mano es una jodienda porque es una decisión justa la mía en el flop y decido pusear siendo la peor mano que voy a pusear nunca. Y el rival me hace este call al flop que es bastante malo. Bueno, aquí decido abrir el botón, tengo 25 ciegas a 8 off, creo que no puedo hacer otra cosa que
Keirolin. Y ya está. Me he pagado con el dama, las dos manos seguidas. Le he ido el Gesab bastante bien, como hemos visto aquí antes de empezar esta mano, que le tenía más de 2-1. Enseguida en dos manos pues se complica todo. Y Sawe cae con 8, perderemos el Gesab. No cae el 8, pierdo el Gesab y quedo segundo. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado todos de esta revisión de 3 partes. Y nada, dejadme en los comentarios lo que queréis que mejore o si queréis otro tipo de formato para siguientes vídeos. Y nada, espero que hayáis aprendido algo, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo a todos, chao chao.